El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro review del Batallón. Hoy CSA Trio, que fue este audífono que salió de sorpresa en la tienda de caseta. Precio lo he visto entre 40 y 30 dólares, a mí me costó 30. Y lo he visto fluctuar entre 30 y 40. A lo mejor con cupones lo pueden bajar más. Yo como lo compré en cuanto salió, pues digo, ya no lo pude bajar de precio, ¿no? Y como pueden ver, si son asiduos al canal y si van llegando, esta es una tradición que tengo. Cuando un audífono me gusta mucho, le cambio el cable y como pueden ver a este ya le cambié el cable. Lo cual quiere decir que me gustó mucho, porque ya no trae el típico de caseta. A ver, ¿qué tiene este audífono? Son tres drivers dinámicos. En teoría cada uno se dedica a una frecuencia. En teoría, porque como funcionan los switches yo no sé si eso sea cierto. El tamaño es ligeramente grande. No diría que es enorme, pero es ligeramente grande. Hasta eso no pesa tanto. Yo pensé que para traer tres drivers y el tamaño iba a pesar más. Y no, hasta eso es cómodo. Así es que creo que a menos que tengas una oreja o un oído muy, muy pequeño, no te va a quedar. Para todas las demás existe el CSA Trio. Está bueno. ¿Sale? Y creo que no trae nada de hype. Yo veo que casi nadie habla de él. Y creo que se merece un poquito más de cariño. Así que vamos a empezar a hablar de él. Sonido. Bueno, usa switches. Lo cual lo hace pues un poquito más complicado de hacer una review. Pero yo les podría decir que dependiendo de los switches, lo puedes dejar como una firma, desde una firma Harman, que es esta de graves ligeramente elevados, medios normalitos y agudos ligeramente elevados, hasta Basshead. Sí, si le cambias los switches, sobre todo, ahorita les voy a dar dos combinaciones con la cual suben mucho los graves. Y suena muy bonito. Eres Basshead, eres amante de los graves. Este es para ti. Al final voy a hacer una comparación con cuál creen, con el Castor. Porque creo, al menos a mis gustos, que acaba de llegar el papá del Castor. Con un nombre bien feo como Trio, pero bueno, llegó. A ver, switches, ¿qué recomiendo? Bueno, primero, antes que nada, amplificación. Sí lo mueve un celular, pero ojo, con un celular se va a escuchar, pero va a perder ciertas capacidades técnicas. Así que yo aquí sí recomiendo, vehementemente, ay, no sé si esa palabra existe, bueno, con muchas ganas que usen un dongle DAC. Van a decir, su favorito es el K3, pues es que muchos suenan muy bonito con este. A ver, ¿te gustan los aspectos técnicos? Ponle uno de neutral a frío. ¿No te importa tanto los aspectos técnicos y te gustan unos graves bien marranos? Ponle uno que sea un poquito cálido. Por ejemplo, aquí tengo el Leafy Sendak, que es ligeramente cálido. No es totalmente cálido, pero es ligeramente cálido. O con el Moondrop Dawn Pro, que sí es totalmente cálido. Y los graves se elevan durísimo. A ver, switches. Dos recomendaciones. Tú eres Basshead y no te importa tanto los aspectos técnicos. Pon el switch 1 y 2 arriba y el 1 y 2 abajo. Y los graves quedan bien marranísimos. O sea, y suenan bonito. Eso es algo que les quiero decir. En cuanto ustedes se los pongan al oído, suena como medio congestionado. Yo hasta antes de abrir mi canal no creía en esto del quemado, pero a partir de que lo abrí hago quemado. Y la verdad es que como les he platicado, solo uno o dos han cambiado. Denle unas 2 o 3 horas de quemado. Yo cuando me lo probé me decepcionó ligeramente. O sea, me gustó la firma porque dije, oh, para el Basshead va a ser muy bueno. Pero estaba bien a secas. Después de 3 o 4 horas de quemado, ¿cómo se hace quemado? Ustedes úsenlo. Úsenlo en su reproductor, en su Slack, con lo que sea, con que lo usen 3 o 4 horas. Y yo no sé si sea porque son los tres drivers y como que se despeguen o le pase algo. Y empieza a tener ciertas cualidades técnicas que no tenía cuando me lo puse. Así es que no lo juzguen a la primera escucha. Denle sus 3 o 4 horitas de quemado. ¿Y por qué? Porque con la siguiente firma que les voy a decir, que es con los tres primeros switches arriba y uno abajo, va a mantener los mismos graves poderosísimos, que son muy poderosos. Pero al subir el tercer switch yo siento, así mi apreciación es que los medios se adelantan y los agudos quedan normales. Y
Y empieza a tener una separación instrumental bonita, no es la mejor, pero bonita, no le llega al Rhapsody, pueden ver la review del Rhapsody, que yo siento que técnicamente es impresionante para hacer también tipo Basshead. Y la verdad es que lo hace bien, se nota muy bien la separación. Ya si suben los cuatro switches, sí siento que queda un poquito gritón. Los agudos sí ya, a mi gusto siento que ya queda muy escandaloso, pero bueno, si a ti te gusta un audífono escandaloso, súbele los cuatro switches y te va a gustar, ¿no? Que suene así como feria de pueblo, sube los cuatro y te va a gustar, está chido. La verdad es que está bueno, pero para mí ya era mucho escándalo. Yo prefiero un poquito más de cuestiones técnicas y dejarlo con los tres arriba. El soundstage no es amplio, yo diría que es de normal a ligeramente abierto. Los graves pegan con mucha potencia. Los medios, si bien sí están escondiditos, no están mal. Y más si subes el tercer switch empieza a sonar no solo mal, sino bien. Y los agudos, yo sí siento que a lo mejor esa es la única falla del audífono. No son tan naturales. Pero suenan bien. Si eres sensible a los agudos, dale sin bronca. Porque con que tengas el 3 y el 4 abajo, los agudos están bien. Aún subiendo el 3, creo que si eres sensible a los agudos, te va a servir. Ya subiendo el cuarto switch, sí ya, te van a molestar. Bueno, quién sabe, nunca me molestaron, pero si eres sensible, a lo mejor sí te molestan. Basshead, gran recomendación, te va a gustar mucho. Y precisamente viene la comparación que todos esperaban, ni quien sepa, a lo mejor nada más yo. Con el Castor. Que el año pasado fue la sensación. Muy similares en sonido. Tiene dos drivers dinámicos, 3. Creo yo que lo que le ayuda a en tener 3 por sobre el Castor es que la separación entre medios y agudos se nota más. En el Castor iba como muy seguidito y aquí sí se nota la separación. Entonces, en cuestiones técnicas de separación, gana el trío. Soundstage yo lo sentí muy similar. Entonces, si te gustó el de Castor, te va a gustar el del trío. Si no te gustó el de Castor, pues no te va a gustar el del trío, ¿no? Porque son muy similares. Graves. A ver, aquí está bueno. Potencia. Yo siento que la potencia es casi idéntica. Casi idéntica. Pero el trío, creo que... A ver, ahí va la diferencia. Subgraves, más bien. Lo voy a dividir los graves. Subgraves. Siento que son iguales. Mismos subgraves en el Castor, mismos graves en el trío. Subgraves, perdón. Ahora sí, graves. El trío ligeramente más elevados que el Castor. Por eso yo digo que si eres Basshead, va a ser una gozada para ti el trío. Porque estamos hablando de que en cuestión de graves va a estar un poquito más elevado. No mucho, pero algo. O sea, sí se nota. Medios, ahí sí, definitivamente en los medios el trío es muy superior al Castor. Yo me imagino que esa separación de los drivers le ayuda. Es lo que creo, no estoy seguro. Y si en medios, definitivamente gana el trío. Agudos, muy similares, muy similares. Ligeramente más elevados en el trío, pero con los switches lo arreglas si es que no te gusta que estén elevados. Híjole, y bueno, comodidad sí es más cómodo el Castor porque vamos, vean el tamaño. Recuerden, tiene un driver extra el trío. Entonces sí es ligeramente más grande. Ahora, para mí estuvo cómodo. Yo creo que si tienes oreja también mediana va a estar cómodo. Solo que sea muy pequeña así, ¿no? ¿Con cuál me quedaría? Bueno, vamos a ir al precio. 15 y $30. Es el doble. Entonces, ¿es el doble? ¿Es el 100% mejor el trío? No. Definitivamente no es el doble de calidad, de mejora de calidad. Pero sí es un paso adelante. Entonces yo diría, ¿vale la pena gastar el doble? Pues ahí ya depende de ti. Si ya tienes el Castor y tú dices que estás bien con él, pues quédate con el Castor. La verdad es que yo creo que será un 10%, un 15% mejor que el Castor. Pero estás pagando el doble. Ahí ya depende de ti si lo quieres gastar. Si no tienes el Castor y estabas buscándolo, pero decías así como que ya todo mundo lo tiene, quiero algo diferente, pues podrías irte directo por el trío y ya te lo brincas. Yo, ¿con cuál me quedo? Comparando precios y todo. Ay, ay, ay. Está complicado. Miren, si el trío lo consiguen por 30 o menos,
Carlos, sí me iba directo por el trío. O sea, a mí sí me gustó más el trío. Esta separación, entre instrumental y la separación entre frecuencias me gustó más. Y me gustaron más los medios. Es que sí, muchas veces los medios quedan muy olvidados en los audífonos y siento que aquí están mejor. Entonces yo sí me iría por este. Ahora, yo ya tengo los dos y no pienso vender mi Castor, me lo voy a quedar porque así, tanto así me gusta el Castor. Es más cómodo, a lo mejor para andar en la calle vas a andar con el Castor y en tu casa te vas a sentar tranquilamente a escuchar el trío, no lo sé. Otro, ya tienes el CC Rhapsody. ¿Vale la pena ir por el trío? No. El CC Rhapsody es mejor que el trío. Yo me sigo quedando con el Rhapsody, aunque el Rhapsody es más grande. O sea, está más grande que este, entonces puede llegar a ser incómodo. Entonces yo pondría Castor, trío, Rhapsody. Pero yo sé que el Rhapsody sí es muy grande. A mí no me molestó, pero a mucha gente sí. Por eso no recomiendo tanto el Rhapsody, porque sí el tamaño es descomunal. Entonces, ay, ay, ay. Pues yo creo que para Basshead, vete por el trío. Sí, me gustó mucho. Fue una gran sorpresa de CCA. Que pues es la misma marca, al final de cuentas casetas más vean, es el mismo casi tipo de letra. Así es que hasta aquí llega la review de hoy. Espero que les haya gustado. Súper recomendable. La verdad es que sí. Estaba pensando en otro Basshead por $30. Y viene la review del Blonde Jojo. Que ese está bien curioso porque siento que está en la rayita entre ser Basshead y no. Entonces podría ser la otra recomendación de $30. Pero ahorita yo me quedo con el trío. Insisto, si tienes más dinero y eres de oreja descomunal como yo, brinca al Rhapsody. Pero si no, para mí el trío está perfecto. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias. Vienen más reviews y vienen más unboxing. Suscríbanse, por favor. Muchas gracias y adiós. El batallón.